Dios les bendiga, qué alegría saludarlos nuevamente en esta semana para llevarles uno de nuestros temas de serie que está muy importante. Estamos viviendo momentos trascendentales, históricos, cuando estamos celebrando cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, pero estamos celebrando que Él resucitó y estamos entonces llevando estos temas. Así que damos gracias a Dios, saludos a todos los pastores, saludos a todos los hermanos líderes que están listos para poder ver y luego predicar este tema. Vamos a entrar a la predicación en este día y el día de hoy vamos a hablar de la palabra del perdón. Una de las implicaciones más grandes que el Señor Jesucristo llevó a la cruz del Calvario fue el darnos perdón. Y vamos a leer la Biblia en Lucas capítulo 23 y versos del 27 al 37. Dice así: una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes. Dice, llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa, tiraron los dados, la multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvo otros decían que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber, y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Qué tema tan importante el día de hoy, qué tema tan profundo. Y hoy estamos hablando del perdón. Y Jesucristo hizo tal sacrificio, Dios mandó a su Hijo a hacer tal sacrificio a la cruz del Calvario. Ya todos hemos podido ver todo lo que Él sufrió, los maltratos, los golpes, su salud, la corona de espinas, la humillación de cargar la cruz. Quiero decirles que tuve la oportunidad de estar en el monte Calavera y lo compraron los palestinos. Y lo que hicieron fue que hicieron un parqueo, un mercado, para que nosotros, los cristianos, los que creemos en esto, nos celebremos y no vayamos a ver que Jesús dio su vida ahí por nosotros. Es algo realmente grotesco. Y también, claro, está el sepulcro, donde Él ya no está, etcétera, etcétera. Ese cuadro es impactante porque cuando uno llega ahí se da cuenta de tal humillación que hasta hoy en día ese tipo de gente le sigue dando a Jesús. Pero, ¿por qué lo digo hoy? Lo digo porque el sacrificio fue tan grande, pero tan grande para darnos perdón, y hoy por eso vamos a predicar sobre el perdón. Porque a veces nosotros vivimos con cierta culpa por el pasado, por lo que hemos hecho, y algo que debemos de aprender en este día, estoy tratando de meterme a tu corazón, algo que debemos de aprender en este día es que Dios nos creó para que vivamos sin culpa. Sí, Dios nos creó para que vivamos sin culpa y por eso mandó a su Hijo a la cruz del Calvario para quitar tu culpa y mi culpa. De hecho, un mito que dice la gente al sentirse culpable, dice, por ejemplo, es que yo soy culpable. Y entonces, al hacernos como unas víctimas, pensamos que somos más espirituales. Va a decir, no, es que soy un pecador, o es que Dios me hizo esto, y es que sí reconozco que estoy malo, que aquí, que allá. Es una falsa humildad o una falsa espiritualidad, porque lo que Dios dice es que somos libres, que hemos sido perdonados, que toda culpa Él ha llevado en la cruz del Calvario. Entonces, la culpabilidad no es necesaria para la santidad. Lo voy a repetir. La culpabilidad no es necesaria para la santidad. La santidad es vivir una vida de gozo, de alegría, de libertad, apartada para el Señor. La culpabilidad entonces no es necesaria para la santidad. De hecho, Dios nos diseñó, dice, con cuerpos para manejar la culpa. Él nos diseñó para que vivamos libres de culpa. Todos nuestros sentidos, todo nuestro cuerpo está hecho para ser felices, para poder disfrutar de la vida. Repito, la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará completamente libres, felices, y que Él ha pagado todas nuestras culpas. Y también el Señor dice que hemos sido hechos nuevos. Así que el Señor quiere y nos diseñó para que vivamos libres de culpa.
Voy a meterme más profundo en la de la culpa un poquito más adelante, solo déjeme que continúe con esta parte. La culpa realmente daña a sus cuerpos, daña a sus mentes y daña a sus relaciones. Lo voy a repetir. Cuando nosotros tenemos culpa en nosotros, tenemos daño físico, tenemos daño en nuestras mentes también y nuestras relaciones. Porque cuando un padre se siente culpable con sus hijos abusan de él y él siempre se va a sentir mal, no importa lo que haga, siempre va a estar mal. Yo te voy a dar un consejo. Si el Señor ya te perdonó, tus hijos también te tienen que perdonar. Y ahora tú eres una vida nueva. Tienes que disfrutar ya las cosas que estuvieron en el pasado, ahí quedaron. Porque daña nuestra salud. Mentalmente nosotros realmente mira, la culpabilidad te daña el éxito de la vida. Entonces daña nuestras relaciones porque nos sentimos menos que alguien o nos sentimos mal o nuestra culpa nos lanza al infierno de una vez porque decimos, ¿cómo es posible que yo pueda llegar a Dios con todo lo que he hecho? Y ahí viene el Señor otra vez y nos dice, porque es por gracia, porque por gracia sois salvos mediante la fe, mediante vuestro entendimiento, no por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Dios no te ha elegido por lo que has hecho, Dios te ha elegido porque te ama. Y eso es lo lindo que podemos entender hoy, la belleza de la cruz. Pero voy al punto número 1 entonces. Y me encanta porque el Señor Jesús está en su máximo punto de dolor. El Señor Jesús está en su punto máximo de humillación. El Señor Jesús está en su punto máximo en debilidad, vulnerabilidad. Y ¿sabe qué salió de su corazón? Y lo que salió de su corazón fue, Señor o Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¡Wow! ¿Sabe qué? Aquí tenemos la respuesta para poder nosotros pensar y sentir hoy si Señor Jesús nos estaba dejando un mensaje. Esa gente no sabe lo que estaba haciendo. Era tanta su ignorancia, no podían ver el daño que estaban haciendo, pero a la vez estaban dando un cumplimiento a la palabra de Dios. Así que Jesús les dijo, Padre, perdónalos. Y así es como nosotros debemos de actuar también cuando nos ofenden. Pero voy al punto número 1 en este día. ¿Qué hacemos nosotros con la culpa cuando hemos hecho algo malo y qué actitudes regularmente tenemos con la culpa? Número 1, tratamos de enterrarla. Salmo 32:3 dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, dice él aquí, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa, dice acá el salmista David, toda mi culpa desapareció. Y es que esto es lo que realmente funciona. Mientras nosotros tratamos de esconder nuestra culpa o de esconder lo que hemos hecho, ¿verdad? Nosotros decimos, sí, yo fui malo, yo hice esto, yo hice lo otro, y la tratamos de esconder y evadir y evadir y evadir, y eso nos mata, nos amarga nuestra conciencia, nuestro carácter, nuestra vida no fructifica, nuestras relaciones, todo, y eso no funciona, porque alguien dice, el tiempo lo soluciona todo, y usted sabe que esa es la peor mentira. Un enojo llevado al tiempo se vuelve en amargura, un enojo llevado al tiempo se vuelve en enfermedad. Eso no funciona. Lo que funciona en nuestra vida es decirle, Señor, te lo voy a decir, te lo voy a confesar. Y eso es lo que realmente funciona. Probablemente que hay gente que dice, mire, solo entierre su pasado. Pero repito, eso no funciona porque le voy a decir algo. También el pasado resucita. Cuando tú no eliminas el pasado de tu vida totalmente, ese pasado resucita y cuando resucita te deshace. Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien encubre su pecado jamás prosperará. ¿Cómo va a prosperar tu vida? Si tu vida sientes que se ha estancado, si hay algo que está oculto ahí, yo no te digo que lo salgas a pregonar por los cuatro vientos, no. Dobla tus rodillas con Dios y dile, Dios mío, aquí está mi pecado, aquí está mi error. Porque dice tu palabra, quien encubre su pecado no prosperará. Entonces le dice, Señor, limpia mi vida. Tú pagaste este precio en la cruz del Calvario, yo lo confieso y te pido perdón. Cuando tú desentierras esa situación y la pones ante las manos de Dios, Dios te perdona. Claro, no peques más, dice el Señor, pero Dios te perdona y la libertad y la prosperidad, según la palabra, vuelven a tu vida. Así que consejo número 1 con la culpa, no la entierres.
Número 2, culpamos a otros. Y yo creo que esto es lo más común, ¿verdad? Hasta cuando uno comete un error y uno le dice, mire, ¿por qué hiciste eso? Uno dice, sí, tienes razón, yo lo hice, pero fíjese que lo que pasa es que fultanito me empujó. Y ahí lo vamos a ver por qué. Cuando tú estés metido en una situación y has pecado y has ofendido, no culpes a otros. Afronta tú, sé responsable de lo que tú has hecho. Dice en este punto número 2, no culpes a otros. Génesis 3:12. Y él respondió, la mujer que me diste para compañera me dio ese fruto y yo lo comí. El primer hombre ya es un aguado. El primer hombre de la tierra, Adán, ya es un aguado. No tuvo los pantalones para decirle a Eva que no comiera de ese fruto, sino que comió, lo sedujo, comió, y cuando vino Dios, perdona, a pedirles cuentas, le contestó, la mujer que me diste por compañera me dio el fruto y yo lo comí. Entonces, aquí van dos errores que hacemos nosotros con la culpa. El primero, enterrar el pecado, enterrar nuestras situaciones y decir, no, ahí va, ahí nadie lo mira. Los pecados resucitan. Número 2, culpamos. Número 2, culpamos a otros. Esta es la táctica más antigua y pionera de toda la historia del ser humano, culpar a otros. Es tan fácil. Y ese tipo de personas no prosperan. No me voy a meter a hablar de los que culpan a otros, ¿verdad? Sí, no quiero ser tan, que me enoje hoy. Pero ¿sabe qué? La estrategia más antigua de la Biblia para cubrir nuestros errores es culpar a otros. Y lo hizo Adán con Eva. Proverbios 19:3 dice, la necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo se irrita contra el Señor. Es tan profundo esto que aquí voy. Es tan profundo esto que aquí voy. Fíjese que cuando a los padres les va mal, le echan la culpa a los hijos, ¿verdad? Le echan la culpa a los hijos. Sí, es que mi hijo es acá, que mi hijo es allá, que mi hijo es otro. Cuando a los padres les va mal y los hijos dicen, ay, empiezan los hijos a echarle es que mi papá, es que mi mamá, es que acá, es que si hiciera, es que si pudiera. Y entonces en los hogares se vuelve esa situación de nunca acabar, de echarnos la culpa. Todos nos echamos la culpa. Y la pregunta hoy es, ¿a quién realmente le estamos echando la culpa? Porque voy a dar todavía un riflazo más. En primer lugar, la gente en la calle le echa la culpa a otros, ¿verdad? Por mi compañero, por eso. Vamos manejando y ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no soplaste? Yo pensé que me ibas a avisar. O sea, todo el mundo carga el automático, que es repito, la táctica más vieja del mundo, echarle la culpa a otro. Número 2, pasa en la casa, padres e hijos, hijos y padres, ¿verdad? Pero no me voy a meter a detalles, porque esto podría profundizar demasiado acá. No me voy a meter a esto. Pero sigamos un puntito más fuerte al que quiero llegar. Llega el colmo de nosotros los seres humanos, que decimos en un momento en nuestra vida, es que yo ayuné, es que yo oré, es que yo soy una buena persona, pero no entiendo a Dios. Te estás atreviendo a echarle la culpa a Dios. Hay gente que culpa a Dios y dice, mire, la culpa tiene Dios porque eso yo no se lo pedí. La culpa tiene Dios, yo no sé por qué, a mí, ¿verdad? Como quien dice, yo soy mejor que Dios. Dios ha hecho esto. Adán tuvo el descaro, tuvo el cinismo, tuvo la falta de vergüenza, digo yo, de decirle a Dios, la mujer que me diste. No le estaba echando la culpa ahí a Eva. En ese momento le estaba echando la culpa a Dios. Porque le dice, mientras que yo estuve solo, ¿verdad? Mientras que yo estuve solo, dice Adán, yo no pequé. Pero me diste a Eva, le está echando la culpa a Dios. Y eso es lo que a veces a nosotros nos molesta. Nosotros como pastores llega la gente y dice que mire, es que Dios no cambia a mi hijo, es que Dios no esto. Nos atrevemos todavía a echarle la culpa a Dios. Qué tremendo. No sé qué dirá Dios. No sé qué dirá Dios, ¿verdad? Entonces, ¿a quién sería la pregunta hoy? ¿Estás culpando tú de los errores que tú has cometido? De la concupiscencia en la que has caído, o sea, de tus errores, de tus malas decisiones, de tu impulso, de tu mal carácter. ¿A quién le estás echando la culpa o estás reconociendo realmente? Nos ha pasado, no aguanté la tentación, pero voy a decir algo. No aguanté la tentación, lo voy a tener que decir.
Como pastores, con la pastora Claudia, mi esposa, hemos atendido a muchas parejas en el ministerio, muchas. Y me doy cuenta, yo le digo, ¿quién se llegó a quejar de quién? Y entonces la pastora Claudia me dice, sí, es que la hermana, iglesias que trabajamos en Venus y en Marte, la hermana se queja de su esposo, que es aquí, que es allá. Bueno, hablamos con ella y cuando llega el esposo, tranquilo, callado, nos damos cuenta que el problema era la esposa. Realmente a veces el que acusa es el que tiene la culpa, es el que molesta, es el que provoca las situaciones, ¿verdad? El que me diste, Señor, el que daste. Entonces, después cuando nos quedamos o sin el esposo, sin esposa o sin los hijos, decimos, ay, es que sí, te quejaste todo el tiempo cuando tenías la bendición y ahora que lo perdiste, ahora se estás lloriqueando. Debemos de aprender realmente a que nosotros somos los que arruinamos nuestra vida. Dios no arruina nuestra vida. Dios es el mismo, siempre nos da las mismas oportunidades, siempre nos cuida, siempre nos llena de su amor, pero nosotros nos salimos del orden de Dios y nosotros somos los que echamos la culpa. Así que el punto número 2 estoy diciendo, no culpes a nadie. Número 3, nos golpeamos a nosotros mismos. Salmo 38, 4, 6. Mis maldades me abruman, soy una carga demasiado pesada. Por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. Estoy agobiado, del todo abatido, todo el día estoy acongojado. Entonces, otra de las situaciones que hacemos con nuestra culpa es que nosotros nos golpeamos a nosotros mismos. La conciencia, lo que hemos hecho, cuando no llevamos, estoy diciendo, nuestro pecado a la cruz o nuestras ofensas a la cruz, nuestros cambios a la cruz, nosotros mismos nos golpeamos, nosotros mismos nos castigamos. Cuando, por ejemplo, usted tiene un rencor contra una persona, amanece tratando de ver cómo la odia más y le hace daño, la persona anda feliz por el mundo, ni se acuerda de nosotros y usted pensando en cómo hacerle daño, con una gran herida con un hueso. Entonces, esas situaciones, a los únicos que lastiman son a los que están heridos, a los que están libres de culpa. Así que una de las consecuencias tan grandes de no perdonar, por ejemplo, es que nosotros mismos sufrimos. ¿Qué debemos de hacerlo entonces? ¿Qué quiere Jesús que hagamos con nuestra culpa? Muy rápidamente digo aquí una gran receta. Número 1, admitirlo. Señor, me equivoqué. Señor, la batí. Como tú quieras y en tus palabras decírselo, Señor. Proverbios 20:27 dice, Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Y les voy a decir algo muy importante. La verdad siempre está en tu corazón. Aunque vayas a pedir 1000 opiniones, la verdad siempre está en tu corazón. Y aquí lo dice la Biblia. Dice, Dios nos ha dado conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Tú sabes qué está mal en tu vida. Tú lo sabes. Y hoy debes de decirle, Señor, sí, yo sé que está malo en mi vida. Y número 1, debo de admitirlo. Señor, reconozco que he pecado. Reconozco que te he ofendido, reconozco que me he alejado de ti, reconozco que he hecho las cosas que a ti no te agradan. Señor, perdóname. Esta clave, dice la Biblia, que Dios no resiste un corazón contrito y humillado. Entonces, para dejar de derrotarme a mí mismo, para dejar de engañarme a mí mismo, tengo que decirme la verdad a mí mismo. Puedes engañar a todo el mundo, menos a ti mismo. Lo voy a repetir. Puedes engañar a todo el mundo, menos a ti mismo. Así que para ser libre de culpa, para poder tener el fruto de Dios en tu vida, tienes que hacer esto. Tienes que dejar de derrotarte a ti mismo. Tienes que dejar de engañarte a ti mismo. Tengo que decirme la verdad a mí mismo. Dice primera de Juan capítulo 1 y verso 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. ¿Qué es lo que realmente derrota nuestras vidas? Estas situaciones. La envidia, la amargura y los celos. Son las 3 cosas que más derrotan nuestra vida. Son las 3 cosas que más frustran nuestra vida, que llevan directamente a la depresión, que llevan directamente al desánimo, que llevan realmente a una vida perdedora. Lo voy a repetir. La envidia, la amargura
y los celos. Pero voy al segundo punto. ¿Qué más debemos de hacer con nuestra culpa? Aceptar la responsabilidad por la basura que metimos a nuestra vida. Aceptar la responsabilidad. Señor, soy responsable. Te pido perdón, aquí estoy, y no solo responsabilizarme quiere decir, hermanos, recuperar lo que yo robé, lo que yo hice, el daño que yo hice. Dice Salmo 51:3, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Reconozco, dijo David, yo reconozco lo que hice, el daño que hice lo reconozco, yo lo hice, no hay para dónde, no me hago ni para ningún lado. También dice Santiago 5:16, confiésense a unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanos. Pero la clave aquí es responsabilizarme por lo que he hecho. Padre, perdóname, ¿verdad? Decirle, Señor, yo sé el daño que he hecho. Me responsabilizo por toda esa basura que yo oí, que yo vi, que yo hice, pero voy a cambiar, Señor. Número 3, pido perdón. Dice la Biblia, Primera de Juan, capítulo 1 y verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Pido perdón, Señor, perdóname. Dígale hoy con todo su corazón, si ha estado ofendiendo a Dios, si ha estado haciendo cosas que a Dios no le agradan, hoy es un buen día. Estamos en un excelente momento celebrando la resurrección del Señor Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario, que pagó por nosotros. Haz que en tu vida valga el sacrificio del Señor Jesucristo en este día y decirle, Señor, perdóname. Tu conciencia te está diciendo en este momento, el Espíritu te está diciendo en este momento, qué cosas debes de pedir perdón, qué cosas debes de cambiar en tu vida. Dice la Biblia en Romanos 3:23, que yo creo que todos lo sabemos, dice, todos hemos pecado y nos hemos declarado inocentes sin pedir nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha, dice, librado del castigo que merecíamos por nuestros pecados. No todos merecíamos realmente todo esto, pero termino todavía con algo más interesante si todavía estás viendo y escuchando este mensaje. Termino con lo más lindo, con el mensaje más lindo que quizá has oído en mucho tiempo. Oye esto, ¿qué hace Jesús con tu culpa? Número 1, te perdona al instante. Dice Isaías 55:7, que se vuelvan al Señor, dice, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. ¡Wow! Ese Dios que es generoso para darte vida, ese Dios que es generoso para proveer a tu mesa, ese Dios que es generoso con esos atardeceres y esos amaneceres que Él da, ese Dios que es generoso en todo. Y cuando dicen todo, hoy vemos que nos está diciendo que es generoso para perdonar tu vida. Lento para la ira, dice la palabra, grande misericordia. El Señor es tan grande, es tan bello. Yo veo que gente dice, es que yo cada día, y yo les digo perdón. Mira, hay gente que lleva 20 años pidiéndole perdón al Señor por la misma cosa, y de repente se para porque hay una reunión y dice, yo le quiero pedir perdón al Señor porque cuando tenía 5 años, ya le pediste perdón 50,000 veces y por 10 años y Dios te perdonó en el mismo instante. Dios no le tienes que volver a pedir perdón por lo mismo. En el momento que tú le pediste perdón al Señor por alguna situación que hiciste, oye esto, instantáneamente, ¿me escuchaste? Instantáneamente, Él quitó eso de ti. Y le encanta porque no solo te perdonó, sino, ¿sabes qué? Él arranca las pruebas que habían en contra de ti. Todo lo que el enemigo tenía listo en papelería, en cosas, para atacarte, para ofenderte, el Señor las ha borrado. Él es quien borra nuestras iniquidades. Él es el quien limpia nuestro camino. Él es el que nos hace nuevas personas. Y me encanta esto. El Señor Jesús no te dice como cuando te le estabas pidiendo que si fuera tu novia alguna patoja y te dice, ¿sabes qué? Lo voy a pensar, dame un poco de tiempo. No, cuando sea así, córtala de una vez, dile, no, aquí no. Si hubiera sido sí, no, de eso no sirve. Pero bueno, ese es punto para otro tema. Pero hoy lo que te quiero decir es que Dios es tan bello. Nuestro Dios es tan bello que nos perdona en el momento que nosotros estamos confesando. Nos perdona instantáneamente y nos perdona completamente. Colosenses 2:13 dice, nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Él lo eliminó clavándolo en la cruz
del Calvario. Él agarró todos tus pecados y se los llevó a la cruz del pecado. Ahora cuando alguien le diga, mire, si es que usted era un pecador cuando en tal fecha, o es que usted hizo esto, sí, sí, pero ¿qué prueba tiene? Ah, no, ya no hay prueba. No, porque Jesús fue a la cruz del Calvario y llevó todas nuestras pruebas, llevó toda la evidencia que había en contra tuya de pecado y la destruyó. ¿Cómo? Con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Todas tus pruebas fueron eliminadas. Toda tu culpa ya no existe. Toda evidencia fue llevada a la eternidad. Y quiero terminar con esto. El Señor Jesús nos perdona repetidamente. Bueno, sí, nos ha perdonado. Sin duda alguna lo vamos a ofender más adelante. Pero el Señor tiene la capacidad de seguirnos perdonando, de seguirnos guardando. No que vivamos en pecado, sino que pequemos muchas veces hasta sin darnos cuenta. Hebreos 7:25 dice que vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Dios siempre, Jesús sigue, dice, intercede ante el Padre por nosotros y siempre nos cuida y seguimos cometiendo errores. Dios no se aburre, voy a hablar muy fuerte en este pedazo. Dios no se aburre que a veces tu carácter no cambia, que a veces vuelves a ser abusivo, que a veces vuelves a ser intolerante, que a veces vuelves a ser grosero, irrespetuoso o enojado y repites y tienes que estar pidiendo perdón y yo creo que tú puedes decir, oye, yo creo que el Señor ya se aburrió de mi carácter o ya se aburrió de mí. No, Dios sigue tratando contigo, no te preocupes. Él no se aburre, Él está para ti, de que te va a seguir abrochando para que sigas cambiando, eso no lo dudes. Dios al Padre, al Hijo que ama, corrige. Así que no te preocupes, Dios va a seguir tratando contigo, pero no se aburre. Él está dispuesto a seguirte cambiando, transformando. Él quiere que sigamos creciendo a la medida de la estatura del varón perfecto, dice, y eso se dará allá en el cielo. Así que tú debes de aprender a perdonar libremente. A decirle, Señor, yo perdono. No tienes que ir a la gente que te ha dañado. No tienes que hacerlo. Tienes que ir ante el Padre y decirle, Señor, yo perdono y bendigo. Siempre dice tus cosas. Yo perdono y bendigo. A mi padre que me ha ofendido, Señor, yo lo perdono y lo bendigo. A mi madre, a mis hermanos, a que me ha hecho daño, a aquel amigo, a aquel miembro, a aquella oveja. Señor, puedes decirlo, yo lo perdono. Pero lo más importante hoy es decir, Señor, reconozco que he hecho mal. Perdóname. Y ten la seguridad de que instantáneamente Dios perdona tus pecados. No es para que andes pecando y que digas, Señor, me perdona. No es para eso. Con Dios no se juega. Pero Dios es Dios perdonador. Dios es un Dios de amor. Dios es grande. Vivimos para estar libres de culpa. Esa vida en abundancia que Dios nos ha ofrecido no es para que vivamos con culpa todos los días. Es para que podamos ser felices. Y nadie debe de acusarte. Porque en esta tierra nadie es más que nadie, ni nadie es menos que nadie. No dejes que la gente te culpe. Solo Dios puede hacer alguna corrección en tu vida, de ahí nadie. Así que damos gracias a Dios por esta semana que estamos viviendo, por este tema tan maravilloso. Yo feliz de darlo. Repito, un saludo a los pastores, a los líderes que están viendo estos temas que cada semana voy a ir tratando de mejorar y ser mejor para ustedes. Que Dios me los bendiga. Para mí es un placer poder dedicar este tiempo. Soy el pastor Hassen Arana y les agradezco mucho el que puedan poner atención a este tema. Con mucho amor se los dejo hoy por acá y que Dios me los bendiga y recuérdense, vivimos para ser felices.